Tarán, tararán, tararán, tarararararán. Rorarararán, tiririrín, tuanguín, tarán, tarán, ávidos son. Bienvenido, Pisita. Bueno, en este vídeo de Ávido vamos a tratar las estructuras de Lewis, pero es importante que suscribáis al canal. O más bien tiene suscribirse. ¿Quién se ha suscrito ya? Oh. Bueno, ¿quién sabe hacer una configuración electrónica? ¿Eh? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Pues ya estáis viendo el vídeo de Ávido que hay en el canal. Hola a todos, soy Ávido y os doy la bienvenida de nuevo a mi canal, en el que os voy a traer un vídeo sobre la estructura de Lewis. Todo lo que necesitas saber. Cuáles son los pasos a seguir para hacer la estructura de Lewis de cualquier molécula. ¿Entendido? Pues atento. ¿Y qué es una estructura de Lewis? Bueno, pues una estructura o diagrama de Lewis, como lo queráis llamar, no es más que una representación gráfica sobre los pares de electrones compartidos y sin compartir entre los átomos de una molécula. Y eso nos va a dar una idea de qué tipos de enlaces se forman entre ellos. ¿Y para qué me sirve la estructura de Lewis? Pues la estructura de Lewis es el primer paso para luego predecir, con la ayuda de la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, la geometría de la molécula, la polaridad y otras cosas. Y vamos con nuestra primera estructura de Lewis. He elegido al amoníaco. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Siempre, las configuraciones electrónicas de los átomos que conforman la molécula. En este caso, hidrógeno y nitrógeno. Voy a empezar por la de hidrógeno. El hidrógeno, como sabéis, es 1s1 y el nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3. ¿Cómo sé las configuraciones electrónicas? Pues porque ubico en la tabla periódica en grupo y periodo a cada elemento. Entonces, si sé cómo termina su configuración electrónica, puedo completarla hasta llegar ahí. ¿Entendido? Ahora, lo siguiente, una vez que tengo las configuraciones electrónicas, es identificar cuántos electrones tenemos en la capa de valencia. Para el caso del hidrógeno tenemos un electrón de valencia y para el caso del nitrógeno tenemos 2 y 3, 5 electrones de valencia. Perfecto. No de Alicante, ni de Torrevieja, ni de por ahí, ¿sabes? De Valencia. Y ahora, una vez que sé cuántos electrones tenemos de valencia, tenemos que ver de esos electrones cuántos de ellos están desapareados. Es decir, cuántos son susceptibles de formar un enlace, de compartirse con otro electrón de otro átomo. ¿Entendido? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues dibujando las correspondientes cajitas, los distintos orbitales. Entonces tenemos el orbital 1s, donde tenemos un electrón. Y aquí tenemos, en el caso del nitrógeno, el orbital 2s y el orbital 2p, aquí con 2 electrones en el 2s, y aquí con 3 electrones, que siguiendo la regla de máxima multiplicidad de Hund, pues los 3 están desapareados y con los espines paralelos. Entonces, ¿qué aprecio yo aquí? Pues que el hidrógeno solo puede compartir un electrón y encima está desapareado, pues tiene un electrón enlazante. Identificamos los electrones enlazantes. ¿Y tiene algún par de electrones sin compartir? Pues no tiene ninguno dentro de la capa de valencia, pues lo voy a indicar también. 0 pares de electrones sin compartir. Entonces, el siguiente paso es identificar cuántos electrones están desaparecidos, son enlazantes, y cuántos pares quedan sin compartir de la capa de valencia. Para el caso del nitrógeno, vemos 3 electrones desapareados, por tanto 3 electrones enlazantes y un par de electrones sin compartir. 3 electrones enlazantes y un par de electrones sin compartir. Pero ojo, porque no siempre los electrones enlazantes van a ser los que nos dice la configuración electrónica tal como viene. Los electrones enlazantes, los electrones desaparecidos, tienen que coincidir con la covalencia del elemento. Entonces, es fundamental este paso, comprobar si el número de electrones enlazantes coinciden con la covalencia que utiliza el elemento. En el amoníaco sabemos que tenemos 3 hidrógenos y un nitrógeno. Va a haber 3 enlaces nitrógeno-hidrógeno. Se van a compartir 3 electrones. Aquí el nitrógeno actúa con covalencia 3. Entonces, en este caso lo puedo dejar así. Pero a veces ocurrirá, y ya veremos ahora un ejemplo, en el que la covalencia puede variar.
puede variar. Y en caso de que la covalencia varíe, pues será necesario en ocasiones hacer una promoción electrónica de electrones de un nivel a un nivel superior vacío. ¿Entendido? Eso ahora lo veremos con más detalle. En este caso, entonces, sí tenemos tres electrones enlazantes, nitrógeno con covalencia 3, un par de electrones sin compartir. Bueno, pues ya estamos en condiciones de hacer nuestra estructura de Lewis del amoníaco. El átomo central lo escribimos primero, tiene un par de electrones sin compartir y va a compartir 3 electrones, cada uno de estos con un electrón de un hidrógeno. Cada par de electrones lo representamos con una raya. Si alguien quiere poner cruces o puntos para representar los electrones, pues sin ningún problema. Yo lo suelo representar con rayas, que queda como más elegante, ¿vale? Cada uno que lo haga como quiera. Vamos ahora con otra molécula muy típica que suele aparecer en los exámenes, que es la molécula de metano. Vamos a ello. El metano es CH4, como sabéis, tiene un carbono y 4 hidrógenos. Vamos a hacer las configuraciones electrónicas. La del hidrógeno ya la podíamos haber aprovechado antes. El hidrógeno es 1s1 y el carbono pues es 1s2, 2s2, 2p2. Pues aquí esto es igual que antes, un electrón de valencia, aquí 4 electrones de valencia. Hidrógeno pues tiene un electrón enlazante, un electrón enlazante y 0 pares de electrones sin compartir. Entonces, fundamental este paso, poner las cajitas, identificar electrón enlazante y pares sin compartir. ¿Qué pasa con el carbono? Bueno, el carbono en principio tiene 4 electrones de valencia, ponemos unas cajitas, tenemos el nivel 2s, 2 electrones allí, y en el nivel 2p tenemos 2 electrones desapareados con los pines paralelos. Vale. ¿Qué nos dice la configuración electrónica? Pues que compartiría 2 electrones el carbono, pero yo digo, ostras, si el carbono está enlazado a 4 hidrógenos, o sea, seguro mínimo hay 4 enlaces, ¿sí? O sea, está compartiendo 4 electrones como mínimo. Entonces eso no concuerda con esto. ¿Y eso por qué es? Porque el carbono puede actuar con covalencia 2, si se queda con esta configuración, pero como el nivel 2s y el nivel 2p están próximos en energía, es muy frecuente, y esto suele hacerlo el carbono siempre, o casi siempre, que es que este electrón del nivel 2s salta, con el silbido y todo, salta, promociona, se dice que es una promoción electrónica, al nivel vacío del 2p y pasa de tener 2 electrones desapareados a 4 electrones desapareados. Esta configuración en realidad es más estable porque los electrones se repelen entre sí. Entonces, al tener los electrones de esta manera, pues hay una menor repulsión y es más estable energéticamente. Entonces, el carbono preferentemente va a hacer siempre promoción electrónica del nivel 2s al orbital vacío del 2p. ¿Y ahora qué pasa? Que tiene 4 electrones desapareados. Entonces ahora el carbono actúa con covalencia 4. Justificó esa covalencia. Entonces ahora diría que el carbono en realidad no tiene 2 electrones enlazantes y un par sin compartir, sino que tiene 4 electrones enlazantes. 4 electrones enlazantes y 0 pares de electrones sin compartir. ¿Vale? Bueno, pues una vez que ya he identificado esto, ¿sí? Ya es muy fácil, porque el carbono es el átomo central, lo pongo en medio, comparte 4 electrones, 1 con cada hidrógeno, por tanto pongo aquí 4 rayas, ¿sí? Cada raya representa 2 electrones. Y el carbono no tiene pares sin compartir en la capa de valencia, el hidrógeno tampoco, por tanto, así quedaría la estructura de Lewis del metano, que es una estructura muy típica. En todas las estructuras de Lewis que hemos hecho hasta ahora, todos los átomos cumplían la regla del octeto. Es decir, al compartir electrones con el otro átomo, adquirían la configuración del gas noble más próximo. O 2 como el caso del hidrógeno, o 8 como por ejemplo en el caso del carbono. Pero esto no siempre es así, porque resulta que hay átomos que al unirse con otros átomos y formar moléculas, pues o bien en su capa de valencia tienen menos de los 8 electrones de la última capa o tienen por encima de los 8 electrones. En caso de tener menos de 8 electrones en la última capa, de no cumplir la regla del octeto por debajo, decimos que estamos ante un caso de hipovalencia.
y si tenemos más electrones de 8 en la última capa, entonces hablamos de hipervalencia. Vamos a ver un ejemplo de ello. Ese es el caso, por ejemplo, del trifluoruro de boro. El trifluoruro de boro, el flúor, tenemos 7 electrones de valencia, 2s aquí 2, aquí 5, tiene un electrón enlazante y 3 pares de electrones sin compartir. Para el caso del boro, ojo también al boro, ya aprovecho, el boro es otro elemento típico, igual que el carbono, que generalmente siempre va a hacer promoción electrónica, porque el boro siempre lo vamos a encontrar con valencia 3, nunca lo vais a ver con valencia 1. Entonces es importante que expliquéis, cuando hagáis estructura de Lewis con el boro, expliquéis que hay una promoción electrónica del electrón del 2s al nivel vacío, al orbital vacío del 2p, y pasa a tener 3 electrones desaparecidos, 3 electrones enlazantes y 0 pares sin compartir. Esto es muy importante. Bueno, pues si nos fijamos en la estructura de Lewis del trifluoruro de boro, el boro va en medio, comparte 3 electrones, uno con cada flúor, y cada flúor comparte un electrón, formando un enlace simple. Y cada flúor pues con sus 3 pares sin compartir. Si nos fijamos en el caso del flúor, claro, tiene en total 4 pares de electrones, es decir, tiene 8 electrones en la última capa. Pero el boro, si sumamos todos los electrones, tiene 6 electrones, está por debajo de los 8 electrones. Sin embargo, es una molécula estable y no tiene la configuración de gas noble. Entonces, decimos que es un caso de hipovalencia. Un caso muy interesante de hipervalencia es el del pentacloruro de fósforo. Es una molécula también muy usual. En primer lugar, hacemos la configuración del cloro. Tiene 7 electrones de valencia, 2 y 5, 7, de los cuales vemos que tiene un electrón enlazante y 3 pares sin compartir, ¿sí? Los halógenos normalmente, cuando tenemos estructuras de Lewis, van a actuar con covalencia 1. Entonces, siempre el electrón del último nivel del P, ese va a ser su electrón enlazante y ya está, no va a haber promoción electrónica. Pero que sepamos que el cloro, por ejemplo, que tiene valencias 1, 3, 5, 7, esas covalencias se pueden justificar si entendemos que los electrones de estos pares sin compartir pueden, uno de ellos, promocionar a los niveles siguientes que estén vacíos, en este caso el 4s, el 3d, y de esa manera tener más electrones desaparecidos y poder compartir más, ¿vale? Pero nunca nos van a preguntar en selectividad por esos casos, pero que sepamos que se puede justificar de esa forma. Muy bien, el fósforo, al igual que el nitrógeno, como termina en P3, pues en principio tiene 3 electrones enlazantes y un par sin compartir. Pero ojo, depende de con la covalencia que esté actuando. Aquí el fósforo actúa con covalencia 5 y eso lo tenemos que justificar porque ocurre promoción electrónica de este electrón del 3s al 4s y pasamos a tener 5 electrones enlazantes. Entonces, las covalencias de los elementos a veces puede ser que nos pidan justificarlas o nos haga falta para hacer la estructura de Lewis de un compuesto. Entonces el fósforo aquí actúa con 5 electrones enlazantes y 0 pares de electrones sin compartir. Entonces el fósforo comparte 5 electrones, 5 enlaces, y cada cloro comparte un electrón. Y si nos fijamos, todos los cloros tienen 4 pares de electrones, tienen 8 electrones en la última capa. Cumplen la regla del octeto, tienen configuración de gas noble. Sin embargo, el fósforo, si contamos electrones, tenemos 2, 2, 2, 2 y 2, tenemos 10 electrones. Estamos en un caso de hipervalencia, por encima de las reglas del octeto. Una cosa que siempre me pasa, que viene el repartidor de correo, trae un paquete, una carta o lo que sea, y siempre, toma aquí tu paquete, desgraciado. Ojalá te mueras. Es que no ves, ¿eh? Luego ya lo entiendo, es que es correo ordinario. Y ahora alguien se preguntará, oye, ¿y si hay un doble o un triple enlace? ¿Eso cómo lo tengo yo en cuenta a la hora de hacer las estructuras de Lewis? Bueno, pues pensemos que generalmente los elementos quieren adquirir la configuración de gas noble. Entonces van a formar tantos enlaces o van a compartir tantos electrones para que adquieran dicha configuración. Entonces por eso podemos predecir cuántos enlaces dobles o triples van a tener. Por ejemplo, fijaros en la molécula de nitrógeno, la molécula diatómica. El nitrógeno, como hemos visto antes, en principio tiene 3 electrones enlazantes y un par de electrones sin compartir, cuando utiliza la covalencia 3, que es su valencia habitual. Bueno, pues el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Para tener 8 electrones en la última capa, necesita compartir 3 electrones. Si tenemos 2 nitrógenos y cada uno quiere compartir 3 electrones,
pues pueden compartir dichos 3 electrones consigo mismo, con otro átomo igual. Y es justamente lo que hace. El nitrógeno comparte, ¿ves? 3 electrones con el otro nitrógeno, y de esa manera cada nitrógeno tendrá 4 pares de electrones, 8 electrones en la última capa, y así es feliz de la vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, con moléculas como la del CO2? ¿Sí? Pues veamos, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? Le faltan 2 electrones para tener la configuración de gas noble, entonces va a querer compartir 2 preferentemente, y eso es justo lo que va a hacer, va a tener 2 pares sin compartir y 2 electrones enlazantes. Y el carbono, como ya hemos visto antes, normalmente pues siempre promociona un electrón del 2s al 2p y tiene 4 electrones enlazantes y 0 pares sin compartir. Entonces, el carbono le faltan 4, como tiene 4 electrones de valencia, para tener 8, y el oxígeno le faltan 2. Entonces, cada oxígeno va a compartir 2 y cada carbono va a compartir 4. ¿Qué es lo que hacen en el CO2? Pues que el carbono compartirá 2 electrones con un oxígeno y 2 electrones con el otro oxígeno. Así, el carbono forma un doble enlace con este oxígeno y otro doble enlace con este oxígeno. Y el nitrógeno un triple enlace consigo. Entonces, podemos saber si forman dobles o triples enlaces en función de los electrones que les faltan para completar la capa de valencia y cumplir la regla del octeto. Seguro que alguno estará diciendo, tú eres muy listo, pero ¿qué pasa con los ozoácidos? Bueno, las estructuras de Lewis de los ozoácidos, lo primero es que no las suelen preguntar, o sea, no las preguntan nunca en selectividad. Y rara vez se suelen ver en el instituto. Pero para que tengáis una idea de cómo son, pues os lo voy a explicar. Los oxoácidos siempre tienen hidrógenos, ¿sí? Tienen H, un hidrógeno, 2, 3, los que sea. Bueno, pues normalmente en la estructura de Lewis, como truquillo, siempre el hidrógeno va a ir asociado a un grupo OH, va a ir enlazado a un oxígeno que hace de puente con el átomo principal. Entonces, por ejemplo, como en el ácido nítrico tenemos un hidrógeno, ¿sí? Vamos a tener un grupo OH unido al nitrógeno. Y como en el ácido sulfúrico tenemos 2 hidrógenos, pues va a haber 2 grupos OH unidos al azufre. De esa manera tengo el nitrógeno, ¿sí? Con el grupo OH. Entonces el oxígeno, como sabemos, comparte 2 electrones, comparte un electrón con un nitrógeno, un electrón con el hidrógeno, y tiene 2 pares sin compartir. Ahí tenemos el hidrógeno y ese oxígeno. ¿Y qué pasa con el resto de oxígenos, con los otros 2? Bueno, pues que en principio cada oxígeno debería de compartir 2 electrones para tener la configuración de gas noble, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, este oxígeno sí comparte 2 electrones y tiene 8 en la última capa. Pero este oxígeno solo comparte 1 y tiene 3 pares sin compartir. Y diréis, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues es que hay una cosa en química que se llama resonancia. ¿Qué es la resonancia? Pues eso quiere decir que una molécula puede adquirir configuraciones diferentes, distintas estructuras de Lewis, porque los electrones van moviéndose de unos lugares a otros dentro de la molécula. Los electrones no están quietos. Entonces, por ejemplo, estos 2 electrones pueden saltar aquí y este oxígeno pasar a tener 3 pares sin compartir y un par compartido, pero si estos saltan aquí, 2 electrones de aquí forman un enlace entre el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, como que este doble enlace va deslocalizándose entre estas 2 posiciones. Pero todos los elementos cumplen, o sea, los 2 oxígenos cumplen con la regla del octeto. El nitrógeno también tiene al final 4 pares de electrones compartidos. ¿Qué pasa para la molécula de ácido sulfúrico? Como tiene 2 hidrógenos, tiene 2 OH de la misma manera. Y si tuviese 3, pues sería con 3 OH. Y los otros 2 oxígenos, pues en este caso sí comparten cada uno 2 electrones con el azufre. Porque el azufre tiene valencias 2, 4, 6. Si promociona electrones, puede pasar a tener 6 electrones desapareados y para enlazar. Y por tanto puede adquirir esta configuración de hipervalencia, ¿no? Porque está compartiendo en total, como son 6 electrones con los otros 6 de los oxígenos, pues tiene 12 electrones en la última capa. ¡Pum! ¿Verdad? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues así serían 2 ejemplos de estructuras de Lewis para oxoácidos. Pero ya digo que no suelen caer, así que no os preocupéis demasiado. Y ya para finalizar, vamos a ver qué es eso del enlace covalente dativo. Hasta ahora hemos visto que cuando se forma un enlace covalente entre 2 átomos,
cada átomo aporta uno de los dos electrones del enlace. Sin embargo, es posible que un solo átomo aporte los dos electrones para formar un enlace. Y eso es justo lo que vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué pasa con el caso del amonio? Si yo tuviese que dar la estructura de Lewis del amonio, ¿cómo la justifico? Porque el amoníaco ya sabemos que es NH3, es decir, nitrógeno con un par de electrones sin compartir, y luego aquí los tres hidrógenos por enlaces simples unidos al nitrógeno. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos, esto es neutro, si ahora tenemos un hidrógeno positivo, un hidrógeno positivo es un hidrógeno que ha perdido el único electrón que tiene, no tiene electrones, es muy positivo. Cuando veo a alguien triste le digo, estás un poco negativo, deberías perder un electrón. Bueno, pues cuando el hidrógeno positivo está cerca de una molécula de amoníaco, ¿sí? En principio no pueden formar enlace, según lo que sabemos, pero o sea, cuando un hidrógeno positivo que no tiene electrones está cerca de una molécula de amoníaco, en principio no van a formar un enlace, ¿no? Eso pensaríamos. Sin embargo, aunque el amoníaco ya es feliz, porque estos hidrógenos y este nitrógeno ya tienen configuración de gas noble, este hidrógeno no la tiene. Y dice el nitrógeno, oye, que yo soy un tío generoso, que yo estos dos electrones, fíjate lo que te digo, los comparto. Entonces va a formar el amoníaco con el hidrógeno un enlace en el que los dos electrones los aporta el nitrógeno, ¿vale? Y se va a formar lo siguiente, tenemos nitrógeno, hidrógeno, 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 y aquí estos dos, hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Que como el amoníaco era neutro y ahora el hidrógeno al unirse aquí está aportando una carga positiva a la molécula de amoníaco tiene carga positiva, ¿sí? Entonces esto es un enlace covalente dativo, es un enlace en el que los electrones los aporta un solo átomo. Y hasta aquí el vídeo sobre estructura de Lewis. Espero que os haya sido de utilidad y que haya sido lo más completo posible. Compartidlo con vuestros amigos, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Adiós.